Tengo mucho material para compartir con ustedes, pero voy a empezar por pasar 1, 2, 3 y casi 4. Quiero leer algo para empezar en esta mañana. Estamos en la casa del Señor, por favor. Amén. Gloria a Dios. Quiero que recordemos algo que es muy interesante para nosotros. Yo lo toqué ya en alguna ocasión acá. Así que ustedes recuerdan la primera enmienda que leímos en una ocasión acá. ¿Sí recuerdan qué dice la primera enmienda? El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. Primera cláusula. Segunda cláusula. Ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Tercera cláusula de la primera enmienda. Ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Esto dice la primera enmienda de nuestra Constitución. Padre eterno, en este momento abrimos tu palabra, imploramos que el Espíritu Santo nos inspire a entender lo que ella tiene para nosotros. Así como inspiraste a los siervos para que la escribiera, hoy imploramos que el Espíritu Santo que la inspiró nos ayude a entenderla también. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias. Segunda epístola del libro de San Pedro. Segunda epístola del libro de San Pedro, el capítulo 1, el versículo 12 nos dice lo siguiente. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué quiere decir Pedro en esta mañana para nosotros? Que si nosotros estudiamos, o aprendemos o le dedicamos tiempo a la palabra del Señor, lo que vamos a mirar en esta mañana, ya a lo mejor lo habremos leído, lo habremos mirado de una o de otra manera, pero siempre dice, vamos a recordar. Ustedes ya lo saben, dice Pedro, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, yo no dejaré de recordarles estas cosas, nos dice Pedro en esta mañana. Así que lo que vamos a mirar en esta mañana es muy interesante para nosotros. Lo he titulado Una imagen de grandes dimensiones. Quiero tomar unos versículos del libro de Daniel, el capítulo 3, para introducir mi tema en esta mañana. ¿Qué encontramos en el capítulo 3 de Daniel? ¿Recuerdan? Capítulo 3 y capítulo 6 de Daniel son ejemplos de lo que la primera enmienda a la Constitución nos habla a nosotros. En el capítulo 3 encontramos algo muy interesante. Vamos a leer el primer versículo. ¿Por qué una imagen de grandes dimensiones? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Era una imagen de más o menos 30 metros de alta por 3 metros de diámetro. Era más o menos, no le estoy dando las medidas exactas, pero era más o menos lo que significaban los 60 codos de altura y los 6 codos de anchura. Así que imagínense una imagen de 30 metros de altura. Vamos a hablarlo en metro que lo entendemos más fácil que en codos, ¿cierto? 30 metros de altura. Aquí tenemos promedio, ¿qué? ¿4 metros? ¿3 metros? La altura, 8 pies. La altura de estos 8 pies. 8 pies. Nosotros estamos por pie, no Para, centímetro. ok, para que lo entendamos más fácil, tenemos un promedio de 3 metros aquí. 3 metros. Imagínense en esto 10 veces más alto. 8 por 3. 80 pies. 10
Como un 80 pies de alto. Wow, that's alto. 10 veces más alto son 10 por 3, 30 metros. como 3 pisos. Sería 90 pies. 90 100 pies. Yeah. 90 pies es bastante. Yeah. Es grande. Es grande, yeah. Como dicen los americanos, es huge. Y no es- 3 metros de diámetro tampoco es que sea muy angosta, ¿no? O sea que era una imagen bastante grande la que el rey Nabucodonosor hizo. Ahora imagínense, ¿en qué la hizo? Dice en oro puro. Nosotros miramos la historia, dice que la hizo en oro puro. Así que debía de ser bastante rico el rey Nabucodonosor para hacer esta imagen tan grande. Esto nos da a nosotros la idea de lo que vamos a empezar a meditar en el transcurso de esta mañana. Espero que no les dé hambre muy pronto. Voy a tratar de compartir con ustedes lo más rápido que pueda lo que tengo preparado para ustedes, lo que el Señor nos ha regalado para que lo tengamos en nuestra mente. La primera cláusula de la enmienda dice: el gobierno no puede hacer leyes que a ver, vamos a leer para que no quede ninguna duda en las mentes. El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. Si nosotros estudiamos la historia de Daniel 3, encontramos que el rey hizo esta estatua y le dijo al pueblo: tienen que adorarla cuando suenen todos estos instrumentos. ¿Recuerdan la historia? Es una historia que solamente la voy a tocar así por encima porque no voy a tener tiempo para profundizar en ella. Se nos va a ir el resto del día y no vamos a estudiarla totalmente. Así que recordemos la historia. El rey dijo: hay que hacer esto cuando suenen todos estos instrumentos. Y el que no lo haga va a ir a parar al horno que he preparado con bastante fueguito. Está bien calientito. Sin embargo, 3 muchachos que estaban preparados, agarrados, cogidos de la mano del Señor, vio que lo que el rey dijo no era correcto delante de Dios. Y dijeron ellos: hasta aquí le hemos servido al rey. Si nosotros miramos la historia, ellos fueron fieles a las leyes del gobierno de ese entonces. Siempre la respetaban, pero cuando vieron que esto se sobrepasaba más allá de los márgenes e iba en contra de los principios de Dios, dijeron: no lo haremos, porque estaban aferrados de la mano de Dios. ¿Por qué Pedro nos dice todas estas cosas? Quiero recordarlas. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos a nosotros? Que debemos de aferrarnos de su mano hoy, que tenemos la oportunidad de hacerlo. Cuando llegue el momento, como le llegó a ellos, poder tener la tranquilidad y la seguridad de que vamos a estar bien. Si nosotros miramos la historia, dijo el rey: ¿por qué no adoran la imagen? Le voy a dar otra oportunidad. Dijeron: no lo haremos. Si Dios quiere, Él nos puede librar. Y si no, está bien. Que sea la voluntad de Dios la que se cumpla en nosotros. Valiente menor, no 7 veces más. Fueron echados los jóvenes allá por desobedecer las leyes que el gobierno estaba queriendo implantar en ese momento. Sin embargo, si nosotros miramos la historia, todo parecía perdido para los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes no tenían ninguna opción. Iban a morir porque iban a morir. Sin embargo, ellos apelaron al último tribunal, al Tribunal Supremo, que es el Tribunal de Dios. No la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es la más poderosa aquí. Superaron a alguien, apelaron a una corte superior a esa. Y Dios les atendió y los sacó de allí. El gobierno dice: no puede hacer ninguna ley que establezca religión. Ojo con esto, no dice una religión, no dice una iglesia, dice religión, neutral. No nombra ninguna clase, neutral. No puede hacer nada. Y la segunda historia que encontramos en Daniel 6 también es interesante para nosotros porque nos muestra la segunda cláusula
cómo la infringen. No quieren imponer una religión, sino quieren prohibir la religión. ¿Recuerdan esa historia también? Está en la primera cláusula de la Constitución de los Estados Unidos, de la primera enmienda, de la segunda cláusula. El rey dijo, ahora ustedes no pueden pedirle a nadie, sino solamente a mí, por 30 días. Daniel dijo, eso va más allá de lo que yo creo, de lo que yo siento por Dios, así que yo tampoco lo voy a obedecer. El gobierno no puede obligar a nadie a prohibirle a adorar a Dios como es su deseo, como el deseo de su corazón, como lo tenga en mente en él. Así que es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto hoy. Es necesario que nosotros nos aferremos de la mano del Señor hoy. ¿Por qué hoy? Porque hoy tengo la oportunidad de estar libremente acá. Porque hoy tengo la oportunidad de servir a mi Señor con tranquilidad, sin miedo. Porque hoy tengo la oportunidad de reunirme para alabar a Dios. ¿Qué va a suceder mañana? No sé. No sé, porque la historia me dice que este país, según la lectura bíblica, según lo que hemos visto en otras ocasiones, en Daniel 7, Apocalipsis 13, 14, 17, va a hacer exactamente lo mismo que estos reyes hicieron. Así que ¿por qué hoy debo prepararme? Porque hoy tengo la oportunidad de hacerlo con tranquilidad. Para que cuando llegue el momento, yo pueda estar aferrado de la mano del Señor Jesús. Y pueda como ellos decir, un momento, hasta aquí está bien con el gobierno, obedecemos sus leyes, seguimos sus consejos, sus enseñanzas, sus órdenes, pero esto ya va en contra de los principios del cielo, de los principios del Señor. Así que es necesario que nosotros tengamos en cuenta estas cosas en estos momentos. Va a llegar un momento en que todo parezca perdido para cada uno de nosotros, pero tenemos la oportunidad de apelar a la corte que puede sacarnos de cualquier situación. La única corte que va a reversar todos los decretos o las condenas, lo que se haya realizado en las cortes mundanas, que es la corte de nuestro Dios celestial. Así que en estas historias encontramos exactamente lo que la primera enmienda en la Constitución de los Estados Unidos nos está hablando. Necesitamos prepararnos hoy para que esos momentos difíciles de nuestra vida que se nos aproximan, podamos tener la seguridad de lo que dice el Salmo 91. ¿Recuerdan el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá, dependerá. ¿De quién? ¿De su propia fuerza, de su propio conocimiento, de su propia voluntad? No, morará bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, del que todo lo puede, del único ser que nos puede ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida. Así que es necesario que tengamos esto en cuenta hoy. No puede haber una ley que nos haga a nosotros retroceder o cambiar nuestros pensamientos cuando, ojo con esto, cuando ellos están realmente conectados con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque si no estamos conectados con nuestro Señor Jesús, cualquier cosa nos va a mover y nos va a sacar del rumbo que tenemos en estos momentos proyectados en nuestra vida. ¿Eso queremos nosotros como pueblo de Dios? No. Yo no creo que eso querramos como pueblo de Dios. Yo creo que como pueblo de Dios queremos continuar el camino que Él nos ha mostrado para poder encontrarnos con Él
cuando Él venga a recoger a su pueblo y poder asistir con Él a la fiesta de bodas, porque las bodas se están realizando en este momento. ¿Queremos asistir a la fiesta de bodas? Yo deseo asistir a la fiesta de bodas. Y si no me preparo hoy, no voy a poder estar en esa fiesta de bodas. Así que, mis apreciados hermanos, es necesario que disfrutemos de estas enseñanzas hoy, de estos llamados hoy. En estos momentos puede surgir preguntas en nuestra mente. ¿No sería el establecimiento de una ley dominical por el Congreso de los Estados Unidos una violación clara a la primera cláusula de la primera enmienda de la Constitución? Es inconstitucional. Es así de claro, es así de sencillo. Es inconstitucional. Por otro lado, ¿no sería una ley que prohíba la observancia del sábado una ley que viola la segunda cláusula de la primera enmienda de la Constitución? Sí. Ahora, no hemos de esperar como pueblo que nos estamos preparando para encontrarnos con el Señor, que el Congreso de los Estados Unidos desarraigue la primera enmienda. No la va a desarraigar. Porque si nosotros miramos la historia que está escrita en Apocalipsis 13, dice que el versículo 11 precisamente dice que hablará como dragón teniendo aún los cuernos de cordero. ¿Recuerdan eso? Sí. Apocalipsis 13, 11. Así que si va a hacer algo en contra de lo que ellos ya tienen programado en la Constitución, en la primera enmienda, no puede desarraigar la primera enmienda, no la puede quitar, no puede quitarla de aquí, porque es una profecía que está escrita para eso. Eso va a suceder. Mientras tiene los cuernos de cordero, va a hablar como un dragón. Así que necesitamos hoy, con seguridad, decirle: Señor, a través del Espíritu Santo, ayúdame a prepararme para encontrarme contigo. Amén. Para que cuando esto suceda, pueda tener la misma fuerza que tuvieron los 3 jóvenes hebreos, o la misma fuerza, el valor que tuvo Daniel de decir: no. Si nosotros miramos la historia en Jeremías, si no estoy mal, capítulo 27, Dios le dice a todo el mundo de ese entonces: tienen que someterse al rey de Babilonia, tienen que hacer lo que ellos quieran, lo que él diga. Es una orden. Sin embargo, Daniel y los 3 jóvenes no se sometieron a ellos, porque iban en contra de los principios que ellos habían aprendido desde jóvenes. ¿Cuáles principios? Los principios de estar dependiendo de Dios y no de nosotros mismos, de nuestro conocimiento. Porque eso puede suceder, que muchas veces conocemos tanto, sabemos tanto, que no necesitamos absolutamente nada más. Así que es interesante que nosotros tengamos esto en cuenta. Elena de White, en muchos de sus escritos, nos ha advertido de muchas de estas cosas. Elena de White nos dice lo siguiente, y esto nos aclara a nosotros cómo siempre la Iglesia ha querido unir sus fuerzas con el Estado. ¿Sucedió anteriormente? Sí. Por 1200 años, la Iglesia y el Estado tuvieron fuerzas unidas, ¿cierto? ¿Va a suceder después, otra vez? Según Apocalipsis 13, va a volver a pasar. Pero cuando esto empiece a suceder, dice ella, en el libro El conflicto de los siglos, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización bajo el control de la sede papal y destinada a servir los intereses
de esta instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar, primero, la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Elena White nos está hablando claro a nosotros. Nos está ayudando a entender lo que la Biblia nos dice. Nosotros debemos de tener esto en cuenta. Todas las iglesias en el mundo instruyen a su gente para que obedezcan la unión del sistema político-religioso antes que lo que han jurado aún a sus propios países. ¿Por qué ella nos está hablando de esto? Porque sabemos que eso va a suceder. Porque sabemos que eso es algo que está profetizado, que se va a llevar a cabo. Y que nosotros debemos estar pendientes hoy de no permitir que esto nos afecte a nosotros si estamos preparados, si estamos agarrados de la mano del Señor. Quiere Él ayudarnos a siempre permanecer agarrados de su mano. Mire que es interesante como ella declara este sistema, cómo está camuflado. ¿Cómo está camuflado este sistema? Mire, en el libro El conflicto de los siglos, la página 628 nos dice: forma parte de su política. ¿De quién? Del sistema del cual estamos hablando en esta mañana, el sistema político-religioso, que fue y que volverá a ser, porque está herido y está en el hospital, pero se va a volver a recuperar. Dice, forma parte de su política asumir el carácter que se le permite realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. ¿Qué es un camaleón? ¿Saben qué es un camaleón? Sí. Es un reptil que cambia de color de acuerdo al ambiente donde se encuentra, ¿cierto? Sí. Ella está hablando del sistema político religioso de la misma manera. Aquí parece, si nosotros miramos la historia, nos quedamos aterrados por lo que sucedió durante el tiempo de los 1260 años, todo lo que hizo. Pero ¿cómo lo vemos hoy? ¿De la misma manera? ¿Cómo se presenta hoy? Oh, no. Es totalmente diferente. Es apacible, es tranquilo, con muchas promesas. ¿Han escuchado la fábula del alacrán y el sapo? ¿No? ¿No han escuchado esa fábula? Un alacrán y un sapo estaban al borde del río. El alacrán quería pasar al otro lado, pero el alacrán no sabe nadar. El sapo sí sabe nadar. El alacrán le dice al sapo, déjame montar, y yo voy al otro lado tranquilamente. El sapo le dice, espérate un momentito, ¿cómo así? Y yo te dejo montar, cuando vayamos por alguna parte del río, tú me vas a huyar, ¿cierto? Tú me vas a envenenar, yo me muero, porque tú me vas a envenenar y pues no voy a llegar allá y a la verdad tampoco vas a llegar. Y sin embargo el alacrán le dice, no, ¿cómo voy a hacer yo eso si sé que me voy a morir? No, yo no voy a hacer eso. Le insistió tanto que el sapito dijo al fin y al cabo, ok, súbete, vamos a pasar. Sin embargo, cuando iba en la mitad del río, el alacrán envenenó al sapito. Es una fábula, recuerden, estos animales no hablan, ¿no? Es una fábula. Así que el alacrán el sapito mira al alacrán y le dice, tú dijiste que no lo ibas a hacer, ¿por qué? Oh, le dice el alacrán,
Es mi naturaleza. Es su naturaleza. El sistema político religioso tiene esa naturaleza. No va a cambiar. No va a cambiar. Hubieron mártires en el pasado, clamaron al Señor y el Señor le dice, espérate un momentito, hasta que se complete el número. ¿Recuerdan? Eso está en Apocalipsis 6, si no estoy mal, 6 o 7, 5, entre 5 y 7, no recuerdo ahorita la cita bien, pero el Señor le dice, espérate un momentito hasta que se complete el número de los mártires. O sea que si hubieron mártires en el pasado, van a volver a haber mártires en el futuro. No en este momento, porque no hay un sistema político religioso unido. Hasta que esta nación vuelva a hacerlo una realidad. ¿Cuándo? No les puedo decir cuándo. Pero ¿qué vemos en el mundo hoy? ¿Qué vemos nosotros en el mundo hoy? ¿Hay problemas? ¿Qué ha sucedido en las 2 últimas semanas con el sistema económico, con el sistema financiero de los Estados Unidos? Cayeron más de 2 bancos, 2 grandes, Silicon Valley Bank y el Signature Bank, se declararon en quiebra. Económicamente. ¿Qué está sucediendo en California? ¿Cómo están los inviernos por allá? ¿Cómo están las destrucciones? ¿Qué está sucediendo a nivel mundial hoy en día? Es interesante que nosotros tengamos estas cosas en cuenta hoy. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la paz y la tranquilidad de poder estudiarlo, de poder mirarlo, de poder instruirnos en ello. Y recuerden lo que dijo Elena de White, lo que no hagan en tiempos de paz y tranquilidad, lo van a tener que hacer en tiempos difíciles. Tenemos la oportunidad de disfrutar hoy, de servirle al Señor, de hacer su voluntad, de cumplir lo que Él ha dicho que nosotros debemos de hacer. ¿Cuál es el mandato? Será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ir y hacer discípulos a todas las naciones y entonces se terminará esto. Pero es el mandato que Él nos ha dejado a nosotros. ¿Cómo lo vamos a poder realizar? Solamente si le permitimos a Él hacer su voluntad en nuestras vidas. No hay ningún otro medio, no hay ninguna otra opción, no hay ninguna otra situación que nosotros podamos decir, vamos a aprovecharla, vamos a sacar esto adelante. No, no la hay. Hay cosas que quisiera seguir compartiendo con ustedes, pero quiero saltar a otra parte muy interesante que no quiero dejar pasar por alto. Tengo mucho material para compartir con ustedes, pero el tiempo va volando y no quiero pasar por alto algo muy importante para nosotros en esta mañana. Así que voy a saltar a algo muy interesante. Los protestantes de los Estados Unidos han visto que la moralidad, ¿qué digo? ¿La qué? La moralidad ha ido de mal en peor. Se ha proliferado el aborto, la pornografía, el divorcio y los matrimonios entre homosexuales. Los evangélicos han apelado a la espada del poder civil para arreglar lo que ellos mismos dañaron con sus enseñanzas de gracia barata. Le echan al gobierno secular la culpa por todos los males de la sociedad cuando ellos tienen la culpa. El fracaso de la sociedad, ojo con esto, el fracaso de la sociedad americana es el fracaso de la iglesia, no del Estado. ¿Por qué? ¿Qué enseñan las iglesias hoy en día? ¿Qué sucedió con la ley? ¿Qué pasa con la ley? ¿Debemos de guardar la ley? ¿Los mandatos del Señor están vigentes? ¿Ellos enseñan eso? No, la ley quedó abolida en la cruz. No necesitamos la ley. ¿Qué enseñan ellos?
Gracia barata, como decimos. No hay gracia barata. La vida del Señor Jesús no es una gracia barata. La vida del Señor Jesús es de más valor que todo lo que este mundo pueda ofrecer. Así que, mis apreciados hermanos, hoy nosotros tenemos la oportunidad de, como dice Isaías, ser reparadores de portillos, de constructores de bridges, de puentes. Tenemos la oportunidad de servirle al Señor, de estar dispuestos a hacer lo que Él desea que nosotros hagamos. ¿Queremos hacerlo o no queremos hacerlo? Miren lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué dice? ¿Alcanzan a leer? Domingo se ve, domingo. La imposición del domingo por razones morales. ¿Qué decía lo que leían anteriormente? Los protestantes de los Estados Unidos han visto que la moralidad ha ido de mal en peor. Se han proliferado el aborto, la pornografía, el divorcio, el matrimonio entre homosexuales y muchas otras cosas. La imposición del domingo por razones morales. Lamentablemente la gran maldad existente en el mundo, lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. El conflicto de los siglos, página 648. ¿Cuáles son los proyectos del máximo líder de la Iglesia Católica? ¿Cambio climático? ¿Han oído hablar de eso? Sí. Es un problema actualmente. El cambio climático es una apuesta segura en la que el papado trabaja para que se imponga el domingo como día de descanso. Se señalará la falta de moral en un mundo degenerado como la principal causa de los problemas medioambientales y la falta de empatía hacia los más pobres, principales afectados por el cambio climático, el motivo principal para proponer un día de descanso a la semana. ¿Han visto o han escuchado de la encíclica del 2015? Laudato Si, alabado seas. Solamente unos puntos quiero resaltar de esto, solamente unos puntos. Esta encíclica la escribió el cardenal Bergoglio o el mismo conocido papa, el papa que hay en nuestros días. Uno de los puntos del Laudato Si dice: el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Punto 5. Sigue diciendo, es el punto 56, no puedo, solamente estoy tomando algunos puntos de esta encíclica. Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde prima una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. La ecología humana, punto 155, implica también algo muy hondo: la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral, escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Por eso, además de leal solidaridad integracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional. Es un hecho
que cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas, estos se ven presionadas a producir de otra manera. Ellos no recuerdan la responsabilidad social de los consumidores. Comprar es siempre un acto moral y no un acto económico. Por eso, hoy, el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. Punto 206. La Carta de la Tierra nos invita a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal. No hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Laudato si, o alabado seas, como quieran llamarlo. La ley del descanso semanal, sigue diciendo, punto 236, imponía abstenerse del trabajo del séptimo día para que reposen tu buey, tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Como vemos, en toda la encíclica, el Papa Bergoglio une el deterioro medioambiental a una falta de moralidad en la sociedad. Después de pasear por lo menos unos 200 puntos que tiene la encíclica, una palabra, a veces se me olvidan las palabras. Concienzándonos de las consecuencias de una vida poco sostenible y la despreocupación de los países más desarrollados por nuestro entorno, introduce como casi sin querer la solución a todos los problemas que nos ha presentado en los puntos anteriores. Ahora, con todo el problema generado con el coronavirus, el mundo se ha parado, ha dejado de producir de forma drástica, las tiendas han cerrado y se han cancelado miles y miles de vuelos. Los medios de comunicación ayudados por fotografías de la NASA han enseñado imágenes aéreas de las emisiones de CO2 antes del COVID-19. Imágenes actuales confirman que gracias al virus se han reducido de forma drástica las emisiones de CO2. El reposo de la Tierra que tuvo durante 2 años. A la vez se han levantado varias plataformas llamadas Green Sabbath, en las que piden que un día a la semana para que el mundo descanse de su actividad para salvaguardar el medio ambiente en un mundo que va a la deriva. Dice la Biblia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será, ¿qué cosa? Reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Quién? Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni nadie que esté dentro de tus puertas, ¿cierto? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, al mar y todas las cosas que en ellos hay, pero el séptimo día descansó. Por lo tanto, bendijo Dios el día de reposo y lo santificó. Mire lo que dice, no sé si habrán escuchado hablar del cardenal James Hixon. Él escribió en Fe de nuestros padres, edición 88, la página 89. Podrás leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. ¿Quién lo está diciendo? Un cardenal católico, James Hixon. Lo pueden comprobar por ustedes mismos. No estoy hablando más de lo que se puede comprobar. No puedo hacerlo porque no está
en mí hacerlo, ni es permitido ir más allá de lo que el Señor nos ha enseñado que compartamos. El Monseñor Segura escribió en Plain Talk About the Protestantism of Today, en la página 213, la observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. El domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en los principios católicos. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana, sábado, al primero, domingo. Catholic Press Sunday, Australia, 1990. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un cardenal de la Iglesia Católica. Si nosotros aceptamos lo que el hombre quiere imponer, ¿a quién estamos obedeciendo? Al hombre. Los últimos días para nosotros no será entre decidir sábado o domingo. No, no es eso. Lo que nosotros necesitamos entender hoy es a quién debemos obedecer. Amén. No es el sábado y el domingo lo que nos va a definir a nosotros, sino es a quién nosotros obedecemos. Dios me dice en su palabra, este es mi día de reposo. El hombre, a través de la Constitución, a través de los programas, a través de la situación moral, a través de todos los problemas que se están presentando en el mundo hoy en día, dice, no, porque no hemos guardado el día que debemos de guardar, no lo hemos santificado, así que ahorita vamos a santificar este día separado para la adoración, ¿ya? Del hombre, o el día domingo, como le querramos llamar. ¿A quién vamos a obedecer? Por eso digo, no es el día de sábado o domingo lo que nos va a nosotros a identificar, sino es a quién obedecemos. Si obedecemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que Él nos dice. ¿Cómo vamos a hacer lo que Él nos dice? ¿Cómo yo estoy seguro de hacer lo que Él quiere que yo haga? Solamente conociendo cuáles son sus planes. Porque si no lo conozco, si no sé cuáles son sus planes, ¿a dónde voy a ir a parar? Al otro lado. Y no es el deseo de nosotros participar de lo que el hombre quiere, sino participar de lo que Dios desea que nosotros participemos. Vienen momentos difíciles. No es una imagen como la que el rey Nabucodonosor mandó a hacer en la llanura de Dura. Es algo más grande, es algo más gigante, es algo que va a envolver al mundo en general. Es una imagen de grandes dimensiones. Es una imagen que me tiene que identificar o a un lado o al otro. ¿De parte de quién estoy? No lo puedo contestar, solo puedo contestar por mí. Cada uno debe de hacerlo individualmente. Voy a estar alabando al Señor a través de lo que Él desea, o voy a dar un paso atrás y voy a seguir las enseñanzas del hombre. ¿A quién voy a obedecer? Cuando todo esto se nos presente a nosotros, estoy preparado para decir, como dijeron los jóvenes, si Él quiere, Él nos puede salvar, y si no, que se haga su voluntad. Que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros y nuestras vidas estén preparadas para el servicio del Señor. Amén. Amén. Padre eterno, gracias. Tú me has mostrado a través de tu palabra lo que viene, a través de la historia lo que ha pasado. Te suplico en este momento que nos ayude a prepararnos para poder hacer tu voluntad y no la nuestra y no la del hombre. Para cumplir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros
y para poder estar siempre apelando al único tribunal que me puede dar la oportunidad de estar contigo por la eternidad. El tribunal donde tú ejerces y donde tú nunca pierdes un caso, porque eres el único abogado que nunca ha perdido y nunca perderás un caso. Padre eterno, en tus manos nos colocamos y suplicamos tu bendición en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.